Claudia, buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. Pues hoy tengo el gusto de poder entrevistar a Pedro Eloy Rodríguez, que nos trae un libro de esos que yo creo que son súper necesarios en estos tiempos tan competitivos, tener libros en nuestra mano que nos ayuden y nos den herramientas para poder promocionar nuestro negocio, nuestro servicio o algo, me parece que son básicos. Y su libro que está promocionando en esta ocasión él es Los 8 elementos del éxito en los negocios. Bienvenido, Pedro Eloy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esperanza. Muy bien. Claudia, buenas noches. Feliz de poder estar por aquí compartiendo con ustedes. Oye, pues, a ver, vamos al grano. Dime, ¿de qué hablan los 8 elementos del éxito en los negocios? Y nos vas a decir los 8, aunque sean nombraditos, De rapidito, ¿no? rapidito, Muy ¿eh? bien. Bueno, Esperanza, mira, la verdad es de que durante mucho tiempo trabajando en la parte de la consultoría con los negocios pequeños, grandes, medianos, de todo, ¿no? Siempre como que me hacía la pregunta de qué hace que un negocio perdure 50 años y por qué hay unos que se mueren a los 6 meses. O sea, ¿cuál es la diferencia de un negocio que sí dura por mucho tiempo? Algo tenían que estar haciendo diferente. Y si lo pensamos bien, esto no solo es en los negocios, también incluso en las relaciones personales. Hay matrimonios que duran toda la vida y hay unos que se acaban en la luna de miel, ¿verdad? Entonces es como, ¿qué hace o por qué tenemos amigos de la infancia, uno de los 35 que estaban en el salón? ¿Qué hizo ese uno que no hicieron los otros 34? Entonces, un poco con estas preguntas y después de estar trabajando con todos los negocios, como te digo, de todos los giros, tamaños en consultoría, mentoría y con la capacitación, empecé a encontrar como algunos patrones, errores que se cometían en los negocios, que los fui encajonando en estos 4 elementos, en estos 8 elementos del éxito, y cuando empecé los traía en 4 y luego los dividía a estos 8 elementos para ser mucho más detallado, para llegar como a los puntos mucho más claves, porque me di cuenta que nos quedamos en la superficie de muchos de estos elementos y cuando los llevo a la profundidad la gente se da cuenta que podemos encontrar información diferente que la gran mayoría de la gente no tiene. Te voy a poner un ejemplo: productividad. La gente piensa, seguimos creyendo que ser productivo es sinónimo de estar ocupado. Y la gente cree que mientras esté ocupado tiene una excusa Y para que decir. trabajes 14 horas, eso ya dices ya. Y Estoy súper ocupada. incluso hay jefes que lo aplauden porque, oye, él se va muy tarde, él. Por eso, pero si se va muy tarde y está aquí 14 horas, pero no da resultados, no es productivo. Y entonces tenemos que cambiar el chip de la gente, pero piénsalo bien, Esperanza, traemos esto de generaciones, o sea, viene de décadas atrás con esta información que como que hacemos, como que trabajamos, nadie se puede ir porque no se ha ido el jefe, está mal visto. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que hacer el cambio, porque la productividad está alineada con los resultados, y tú podrías estar trabajando 24 horas, pero si no da resultados, no eres productiva, Como aunque si no trabajes como trabajaras, si es no que estás trabajaras. haciendo como que trabajas. Entonces, Y tú nos das estos 8 elementos que son los que tú encontraste que son claves para llevar al éxito al negocio. correcto. Pero por otro lado también nos haces ver cuáles son los errores más comunes para que los tratemos de evitar. Correcto, efectivamente. Digamos que empecé a encontrar estos patrones y dije, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar a la gente a que reflexione a la profundidad cada elemento. Ahorita hablamos de la productividad, pero está el liderazgo, está el producto, servicio, está las metas claras. Todas las empresas tienen misión, visión, valores, y estoy seguro que la mayoría de la gente ha llegado a la recepción de una empresa y encontrado la misión ahí plasmada en la pared, ¿no? El problema, Esperanza, es que esa misión que está ahí no se vive adentro del negocio. Y cuando tú tienes un colaborador que ve algo en la pared, pero su jefe le dice otra cosa dentro del negocio, haces una desconexión total. Y un colaborador que ya no cree en ti, ¿cómo le haces para que se mueva y se ponga la camiseta y se apasione? Entonces, los elementos son el talento humano. Sigo encontrando empresas que dicen, buscamos gente que hable 5 idiomas, 2 lenguas muertas y hasta que hablen en la F, ¿no? Pero yo digo, ¿de qué te sirve tener a alguien si no has despertado la pasión en esa persona por lo que está haciendo? Necesitamos un propósito, necesitamos transmitirle a la gente, te levantas por algo todos los días, ¿no? Y cuando hacemos eso, empezamos a conectar algunas claves que la mayoría de los emprendedores y de los empresarios todavía no ha visto. Y eso es lo más increíble. Llego a empresas que llevan 30 años en el negocio y me dicen, ¿cómo es posible que lleva 30 años aquí que no me había puesto a pensar que la experiencia del cliente es
no solo es un servicio que dar, sino la experiencia se vive, se siente y se da, ¿verdad? No Claro. solo se da, ¿no? Oye, tú además del libro das conferencias, Ujú. que eso me parece todavía que complementa este enriquecimiento, o sea, das conferencias para empresas, las promueves en todo el país, en toda Latinoamérica probablemente. Sí. Entonces, eso es muy valioso, que si aquí hay empresarios que seguramente nos están escuchando, que tomen esto en cuenta porque es conferencista y yo creo que también eso alimenta mucho tanto a los empleados para el crecimiento de una empresa. Dime tus top 5 de estas herramientas, así, Bien, así nombraditas rapidito. porque se nos escapa el tiempo. Innovación, productividad, tener las metas claras, un liderazgo extraordinario y una oferta de valor diferenciadora. Eso sería como el top 5. Oye, ¿y dónde podemos contactarte, por ejemplo, para conferencias? pedroeloyrdz.com, la abreviación de Rodríguez, esa es mi página y ahí viene también las redes sociales y todo esto. ¿Y el libro dónde se puede conseguir? Pues mira, en todas las librerías del país hicimos el esfuerzo para llevarlo a todas las librerías del país, Sanborns y todas las librerías y Amazon también, ahí está. Bueno, pues está accesible para todo mundo, cualquier librería, usted lo puede pedir a esta página maravillosa, Amazon, ¿no? En Sanborns, que también hay un montón, entonces... De verdad les recomiendo que se acerquen, de verdad les recomiendo que lo contacten por sus redes sociales. Repítelas, por favor. pedroeloyrdz.com. Pedro, a ver, ¿cómo iniciaste tú en este asunto de las conferencias y cómo de ahí das un... sí, yo... ¿Me la sigues grabando, porfa? O si no puedes, yo la grabo acá. Que le puse stop. ¿Quiere que vuelva a empezar la grabación? ¿De la segunda parte? Sí, ¿puedes? Sí. Nomás Sí. permítame un segundito para... Sí, guardar perdón, esta. creo que a ti no te dije, ¿verdad? No, no es me- que estoy acostumbrada con Gil. Con Gil, que ya sabe. Discúlpame, No, sí. no se preocupe. Deje Está guardo bien. esta y vuelvo Sí, a yo empezar. de todas formas las voy a pegar después. Sí, yo Ok. también edito esto. Muy bien. Bueno, aprovechamos este break para... No, prefiero cortarla después. Para decirte que quedó bien, ¿no? O sea, Súper. alcanzaste a decir también de tus conferencias. Sí, qué bueno que me ayudaste también con eso, porque digo, me dedico a esa parte de las conferencias que realmente de ahí es porque ya sabes que de los libros no es de donde viene, ¿verdad? Sí, por eso Pero, lo pensé sí, y dije, qué bueno, no, te pues, agradezco mucho. y nos escuches, el noticiero de imagen es muy importante. Ujú. Y es a las 8 de la noche. Entonces, la gente viene muchas veces en su coche queriéndose enterar de todo lo que pasó y es un auditorio cautivo ahí. Ujú. Y pues imagen tiene mucha presencia, Claro. no hay de otra. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, creo que ojalá que algo salga de ahí. No, hombre, sí, genial. Luego le damos una reforzada. Te agradezco mucho, sí, está. ¿Listo? Pedro, y cuéntame, ¿cómo es que tú llegas a este tema de dar conferencias? ¿Qué te lleva a ti a dar estas conferencias y posteriormente a la necesidad de sacar un libro? Seguramente fue, ahora sí que demanda, ¿no? Sí. Pero cuéntame de las conferencias primero. Fue bien chistoso, Esperanza. Mira, yo soy ingeniero en sistemas, o sea, la vida me llevó totalmente por otro lado, pero empecé trabajando en la empresa de Franklin Covey, ubicas los 7 hábitos de la gente altamente Sí, efectiva, por de supuesto. Stephen Covey. Bueno, pues imagínate que trabajé directamente con Stephen Covey, o sea, eso fue para mí un parteaguas en mi vida personal y profesional. O sea, para mí era como, no, yo no puedo creer que se puedan hacer las cosas diferente a como estábamos acostumbrados a hacerlas aquí en las empresas. Y mira que yo estaba casi Sí, es que recién rompió graduado. paradigmas, ¿no? Rompió paradigmas. Entonces, para mí fue como una sacudida, pero entré a trabajar en el área de servicio al cliente. Y para mí fue muy revelador también todo esto que tenía que ver con el servicio al cliente, con la rentabilidad que tenía una empresa cuando le prestaba atención a esto, que en México no se prestaba atención. Entonces, ahí me empecé a ir a estas, digamos, habilidades blandas, que ahora se le llama no soft skills, sino power skills, ¿no? Estas habilidades que tienen realmente un poder. Y me empecé a mover por este lado porque me di cuenta que faltaba que la gente hablara más de estas habilidades que se estaban subestimando. Entonces empecé trabajando para la empresa de Franklin Covey daba conferencias y daba entrenamientos, y de repente alguien un día me dijo, oye, necesitamos un entrenamiento para las secretarias de una empresa muy famosa por aquí en México, ¿no? Que Gamesa, por cierto, ¿no? Ah, sí, Y entonces, dime quién, sí. y me
¿te animas, Pedro? ¿Te animas? Porque era algo así como muy informal y me animé. Ahí di la primer charla para todas las secretarias de esa Y te empresa. basabas en tus conocimientos que adquiriste ahí. En lo que estaba Hobby. hablando, servicio al cliente y esta parte de cómo disfrutar más el trabajo, porque yo estaba trabajando para la empresa esta de Franklin que había cambiado mucho la forma en cómo yo veía los negocios, ¿no? Entonces, ahí empezó como esta curiosidad de, mira qué padre transmitir la información. Entonces fui como poco a poco preparándome un poquito más y de hecho nació al revés. Por lo general hay un libro y del libro nace la conferencia. Bueno, aquí de la conferencia nació el libro. Porque yo después de recopilar toda la información, ya después con mis años de consultor y de todo esto, pues yo dije, oye, necesito preparar esta conferencia de los 8 elementos del éxito en los negocios. La preparé, la di y un día me bajé de la conferencia y alguien me dijo, oye, eso necesitas escribirlo, necesitas llevarlo a la gente porque son cosas que no todo el mundo hemos reflexionado y pensado y que le puede ayudar a muchos emprendedores profesionales o dueños de pymes y de negocios a tener un negocio más rentable, ¿no? Oye, háblame, ¿quiénes son tus clientes aquí? O sea, porque a ver, te voy a decir por qué es importante. Hay que mencionarlos porque no, o sea, si das conferencias no creo que sea, bueno, dime, privado, porque estas son las empresas que también le invierten en capacitación, se arriesgan a ser innovadoras, pero se preocupan por su gente y hay que darles ese reconocimiento. Ya Claro. nombraste Gamesa. Sí, no, bueno, en mis inicios fue la primera, hoy voy a regresar con Gamesa para decirle, oye, contigo di la primera conferencia. Pues aquí le vamos a decir a esa Gamesa. es una buena oportunidad, ¿verdad? Sí. Con ellos di esa primera conferencia. Ahora 20 y tantos años después, pues llevo ya muchos años trabajando, dando las conferencias, me preparé mucho más para poder hacerlo, obviamente, y he trabajado con muchas empresas en todos estos años, pero bueno, te puedo mencionar como por ejemplo un Banorte, Banco Monex, Jafra, Seguros Monterrey, New York Life, hay muchísimas empresas con las que Amazon me contrató para dar una conferencia para distribuidores y para colaboradores. Hay muchas empresas con las que he trabajado a lo largo de todos estos años y yo estoy súper agradecido. Una, que me den la confianza de poner pues en mis manos la mente y el corazón de la gente, porque a veces yo digo, no solo se trata de llegar con información, sino de tocar el corazón, de tocar las fibras, y yo les agradezco mucho que hayan tenido esa confianza y que sigan teniéndola. Yo llevo muchos años ya trabajando en las conferencias y gracias a Dios todos los meses tengo algo por ahí que hacer. Voy llegando ahorita de Los Cabos, de Querétaro, me voy a San Luis Potosí, voy a Ciudad de México, ando muy movido, gracias a Dios, y esta es una excelente oportunidad y para mí una bendición, ¿no? El tener la chance de ir y llevar información a más gente. Oye, ¿y si hay un antes y un después? O sea, las empresas sí ven claramente una diferencia entre aplicar estas 8 herramientas o antes y después en su gente, en la motivación o ¿sí? Sí, bueno, este libro, y tengo una conferencia que hablamos de los 8 elementos del éxito en los negocios, pero tengo otras conferencias. Hablo, por ejemplo, de la productividad. Después de trabajar con Stephen Covey, me persigue la pasión por la productividad. Me persigue la productividad porque me apasionó, ¿no? ¿Y luego trabajaste con el hijo? ¿Stephen Covey es el papá o es el hijo? El papá. Yo estuve con el papá, el autor de los 7 hábitos de la gente. Sí, porque luego a mí me llegó hace poco una nueva edición que ya intervino el hijo. El hijo, correcto. Ya el papá ya no está. Ya no está. Cuando falleció le lloré como familiar, ¿eh? O sea, el día que me enteré, ya tiene como 5 años o un poquito más. Sí, porque el libro me lo fue de un accidente así que de imprevisto. Pero bueno, le lloré como familiar. Para mí fue realmente un mentor, para mí fue un parteaguas en mi vida personal y profesional. Y trabajar con él, o sea, me dio la oportunidad de reconocer que se podían hacer las cosas de manera diferente. Y sí, te decía, tengo otras conferencias relacionadas, por ejemplo, con los talentos, con la productividad, cómo ser pues digamos, más enfocado a los resultados, experiencia del cliente, metodología de venta. Y claro, esta de los 8 elementos va muy dirigida a jefaturas hacia arriba, porque les hacemos una radiografía a todas las áreas del negocio, en donde lo que necesitamos es que los jefes hacia arriba, pues presten atención a cada uno, a lo que le corresponde a cada quien, ¿no? Bueno, entonces pasa más allá de una conferencia, o sea, tú haces un análisis primero, te metes, digamos, más en como ahora sí que en los hilitos negros que puedas saber y aportas.
Cuando me contratan con la consultoría, hacemos eso. A veces me contratan solo con la conferencia y lo que trato de hacer es que en la conferencia los reto y los desafío para que ellos se lleven una lista de to-do, de cosas que hacer después de reflexionar de cada uno de los elementos. Oye, está buenísimo. ¿Y cuál es la conferencia que más te contratan? Ha sido como por temporadas, pero sabes que la de los 7 pasos de la productividad personal, yo tengo una charla TEDx que se publicó y mira, para yo ser un desconocido, esa charla TEDx tiene más de 500,000 de vistas. Llama mucho la atención el tema de la productividad, porque como te decía hace ratito que estábamos platicando, la gente sigue confundido, cree que estar ocupado es sinónimo de productividad y esto no es así. Entonces yo armé estos 7 pasos en donde la metodología de la productividad, que es una metodología que Stephen Covey nos la pasó y algunos otros la han compartido, es hacer esta lista, darle prioridad, o sea, todo esto que ya lo sabemos algunos y lo conocemos. Además de eso, yo vestí la metodología arropé, digamos, con innovación, empatía, comunicación, actitud. Esa es una de las conferencias que más me piden porque ven la charla TEDx y me buscan diciendo, oye, quiero que vengas y le des eso a mi gente, ¿verdad? Ahora con el libro me están buscando mucho para la conferencia de los 8 elementos del éxito y servicio al cliente y ventas. Pues llevo años trabajando, me apasionan, Esperanza, los temas de la venta y la experiencia del cliente. Yo al día de hoy sigo vendiendo en mi negocio. O sea, todavía me dice la gente, oye, ¿por qué tú sigues en la...? Es que me encanta hacer el proceso comercial y seguir como en este proceso de yo te agrego valor de esta manera y hacer estira y afloja de la negociación, me apasiona. Oye, ¿y quiénes otros han sido tus mentores? O sea, ha habido muchos. Alex Day, por ejemplo. Bueno, mi papá me hablaba de Alex Day, de Miguel Ángel Cornejo, pero ya ha habido muchos más. Ellos fueron como muy pioneros también, claro, ¿no? Bueno, Cornejo con sus conferencias, que era un excelente orador, tenía cosas muy buenas, algunas otras cosas que a mí no me terminaban de gustar, como hablar con malas palabras, pero muy famoso en la forma en cómo conectaba con la gente. Y me he inspirado de mucha gente al momento de hablar. Mario Borghino, que es uno de los conferencistas también, él trabajaba para la empresa de Franklin Covey, y yo vi una conferencia de él una primera vez y dije, wow, o sea, esta forma de conectar con la gente lo quiero lograr yo también, y así fue como empecé como a practicar, ¿no? Y he tenido algunos otros mentores que en el camino me he encontrado, y creo que vale la pena también hacer el reconocimiento a algunos jefes que me encontré en el camino, que creyeron en mí de sobremanera, Esperanza, y que eso, validar los talentos de la gente, uno no sabe el impacto que puedes tener en una persona cuando le validas un talento. Esa es otra conferencia para los meras cabezas. Sí, ¿verdad? Oye, ¿cómo valoren el talento? Oye, porque luego hay jefes que desmotivan completamente. En lugar de, yo les digo, o sea, con tus palabras, humillan o los van como aplastando, y cuando puede ser un diamante en bruto. Correcto. ¿No? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Ese tipo de jefes, no sé, pedantes, pues sí, no sé, prepotentes. Como con la autocracia, que entre ¿no? más griten y más maltraten verbalmente a su empleado, más van a lograr. Y no funciona así. Hace falta una conferencia de esas, ándale. Mira, o por lo menos un librito. Un libro que se lo Porque si ya les da pena ir a esa conferencia, pues que compren el libro. Dentro de los 8 elementos está el liderazgo. Y hablamos de esta diferencia del liderazgo autocrático con el liderazgo inspirador que se está buscando ahora. Y sabes, en lugar de darles la lista de cualidades que debe tener, les hablo de algo muy, muy central. La mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia. Después de trabajar con muchos negocios en el camino en estos años, Esperanza, he descubierto que todavía existen muchos líderes con mentalidad de escasez. No puede brillar nadie más, porque yo soy el que tengo que brillar. Y son capaces de apagarle el brillo a alguien por tal de ellos quedar bien. Y eso es un dolor muy grande para la gente que viene creciendo. Entonces, por eso te digo, mi reconocimiento a algunas personas, por ejemplo, Armando Martínez, no lo conoce nadie, pero fue mi jefe en Franklin Covey, y él, cuando yo tenía 24 años, me dijo, Pedro, tú te vas a ir a abrir Franklin Covey en Puerto Rico. Y yo, espérame, o sea, voy empezando. Me dijo, tú tienes todas las cualidades de un líder para que la gente se conecte contigo. Y me mandó a vivir a Puerto Rico y arrancar la empresa de Puerto Rico como director general a mis 25 años. Imagínate eso. Eso, Esperanza, te da una seguridad en ti, que es validarle los talentos a la gente, que yo al día de hoy le sigo agradeciendo el hecho de que en ese momento hizo eso, porque de ahí empezaron a pasar muchas cosas en mi mente respecto a lo que yo era capaz de hacer, ¿verdad?
Fíjate, y como me está dando mucha envidia esta parte de Franklin Covey, dime cómo entraste tú como ingeniero en sistemas, o sea, ¿cómo fue la puerta ahí? Te va a dar risa. Y yo trabajaba para otra empresa y no estaba como muy a gusto en lo que estaba haciendo. Como te digo, soy ingeniero en sistemas y yo desarrollaba y todo, pero no me gustaba mucho esta parte de estar sentado frente a la computadora. Quería algo en donde pudiera interactuar un poco más. Y yo vi te estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Yo vi en el periódico un anuncio de se solicita jefe de servicio al cliente para la empresa de Franklin Covey. Yo no conocía a Franklin, no sabía quién era, no ¿No lo conocía habías leído? ni el libro, ni a Stephen Covey, yo no sabía nada de ellos. Yo vi el anuncio y dije, me parece interesante este puesto, le mandé un fax, se oye súper viejo, ¿verdad? Bueno, pues era así la cosa, le mandé un fax y por el fax luego me contactaron con mis datos y me dijeron, oye, ven a una entrevista. Y yo fui a la entrevista, desde la entrevista noté que algo estaba diferente ahí. Me entrevistaron y me dijeron, oye, me encantó la entrevista, ahora necesito que te entreviste la gente que va a depender de ti. Yo, qué raro. Y entonces me entrevistaron los que iban a depender de mí. Y luego me dijeron, muy bien, ya te entrevisté yo, que sería tu jefe. Ya te entrevistó la gente que dependerá de ti. Ahora falta que te entrevisten los que van a estar en tu mismo nivel, o sea, los otros jefes de departamento. Una entrevista 360, nunca lo había visto. Y después de que todos dijeron, me gusta él, imagínate que cuando entré a trabajar, ¿quién podía poner un pero después si todo el mundo había dicho, yo lo elijo a él? Pero qué interesante que consideren a los empleados para elegir a su jefe. O sea, fíjate el valor que le dan, ¿no? Y desde ahí yo dije, esto es algo diferente, esto no es habitual. Y bueno, me dijeron, pues Pedro, eres el elegido, ven y empieza a trabajar. Y cuando entré, fue cuando me dijeron, oye, pues lee este libro, porque pues la empresa se mueve alrededor del libro. Y bueno, yo empecé a leer eso y yo dije, ¿qué es esto? O sea, para quienes no lo han leído, quienes no han tenido la oportunidad de verlo, además de los 8 elementos del éxito, por supuesto, porque es su mentor. Que vayan a buscar los 7 hábitos de Stephen Covey. Definitivamente es un gran libro y cuando yo lo leí dije, bueno, hay mucho que aprender aquí de este señor. Él obviamente estaba en Estados Unidos, la operación empezó aquí en Monterrey, en el edificio Los Soles, empezó el corporativo y bueno, la primera vez que tuve la oportunidad de verlo, de tener una reunión estratégica con él, pues para mí, yo ya había leído el libro, ya era como, wow, este señor, a ver, me lo voy a pegar a ver qué le aprendo, ¿no? Y eso fue lo que traté de hacer durante años. Según yo iba a trabajar 2 años ahí con ellos mientras juntaba dinero para emprender un negocio. Me quedé como 7 años en la empresa porque me encantó y luego ya emprendí mi negocio. Y bueno, y también sacaron el libro de los 7 hábitos de las familias, ¿no? Así es, de Algo los así. adolescentes, de las familias, y luego Stephen Covey sacó el hábito 8, que también está el libro por ahí publicado. Son los 7 hábitos y el hábito 8 lo publicó Stephen Covey un poco antes de fallecer. Bueno, repítenos por favor cuáles son tus redes sociales y no sé si tengas un WhatsApp, un correo, tú échale. Repítemelo todo y también ahorita dónde conseguimos tus libros. Bien, las redes sociales, estoy en LinkedIn, que es donde interactúo un poco más como Pedro Eloy Rodríguez. Completo Rodríguez. Pedro Eloy Rodríguez completo. Ahí me ubican en LinkedIn, pero estoy también, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, como Pedro Eloy RDZ, abreviación de Rodríguez. Tengo una página web que es pedroeloyrdz.com, en donde ahí viene también mucha información y mis redes sociales, y ahí me contactan mucho también para esta parte de las conferencias y todo esto. Y el libro en todos los Sambors, Gandhi, Péndulo, Sótano, Godville, para los que están en Guadalajara, llegó a todos los rincones. Yo soy de Guadalajara. ¿poco? Y luego Godville es así, ahí iba a comprar mis libros. Bueno, pues mira, no sabía que eras de Guadalajara. Sí, ya te contaré. Ahí me contarás qué andas haciendo acá. Muy bien. Pues llegó a todos los rincones. Decidí que el libro llegara a todas partes para que más gente pudiera decir, oye, me lo llevo en una forma más económica, que no gastara en el envío, y que pudiera leer la información y reflexionar sobre esto y tomar acción sobre ella. Porque está en ebook también. Claro, está en Amazon, digamos que para todos los otros países está como audiolibro, como digital y como impreso. ¿Audiolibro en qué plataforma? Está en Amazon y en Audible, que es la de Amazon, ¿no? Sí, que es la de Pero Amazon. si tú entras a Amazon, ahí te aparece pasta blanda,
ebook Oye, y yo audiolibro. soy, obviamente, reseño libros, yo estoy en todas las plataformas de audiolibro porque te comentaba, ando en bienes raíces también, Ajá. entonces manejo muchísimo. Entonces Correcto. yo tengo Audible, Storytel, tengo todo. De y todo un poco. adivina cuál voy a Muy llegar para bien, muy estarlo. bien. Muchas Aunque me gracias. gusta mucho físico este tipo de libros porque yo soy de las que interviene el libro. O sea, Ujú. yo les pierdo el respeto en el sentido de que subrayo, pongo, hago mis anotaciones, los hago mío. Esa es la Porque idea. el libro ya deja de ser tuyo Claro. para convertirse en mi libro como lectora. Correcto. Y yo sí soy de las que los subrayo y luego vuelvo a sobre todo cuando son no ficción, luego vuelvo Claro. a mis anotaciones y con el tiempo digo, ay, cómo esto me había impresionado en aquel momento y ya está superado, Ahí está. ¿no? O cosas así. Yo sí les recomiendo que los hagan suyos, que les pongan, que digan cuál de estos elementos les parece que es más importante porque cada quien Claro. podrá irlo decidiendo. Y bueno, oye Pedro, qué gusto conocerte. Gracias. Te deseo igualmente. mucho éxito. Pedro, ¿eres de Monterrey? Soy de aquí de ¿Estudiaste Monterrey. aquí en dónde estudiaste? Soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudié ingeniería en la universidad y luego hice una maestría en ciencias químicas en negocios internacionales. Aquí también. Aquí también en Monterrey. Todo. Puro talento regio. Mero cerro de la silla. Pero se pone la silla y tienes el acento, sí. Sí, lo tienes que el acento pasar. golpeado. Sí, golpeadito. Oye, pues muchas felicidades, me encanta ojalá que lo sigas vendiendo. Yo creo que este tipo de proyectos, este tipo de libros nos aportan mucho y hay que apoyarlo. Cuenta con mi apoyo, lo Gracias. que pueda. Te debo una entrevista más, ya Sí, te la prometí, muchas ahora la gracias. vamos a tener que cumplir. Vamos a cumplirla, claro, me un encanta. poquito más adelante para que estés al aire, en vivo, porque Bien. creo que tu tono, tu forma de decir las cosas también es importante, ¿no? Y entonces